propone una modificación al numeral 2, fracción séptima y onceava, que dice así: séptima, en caso de que un artículo reservado se acepte para su discusión, se abrirá un registro de oradores de los legisladores presentes que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra. Onceava, concluida la discusión de un proyecto de dictamen, se procederá a la votación del mismo en lo general y en lo particular. Desahogo el… No, simplemente es para cuál es la lógica y el sentido de esta reserva. Pues ya lo he mencionado, es evitar el mayoriteo. Yo creo que no hay duda alguna del sentido de las votaciones de todos y cada uno de los senadores que están aquí presentes y de quienes van a integrarse después incluso en las discusiones en el Pleno. Lo que estamos intentando hacer es simplemente apreciar el debate público como un elemento que incremente la calidad de nuestra democracia. Aquí no solamente se está poniendo en riesgo nuestro patrimonio energético más importante, se está poniendo en riesgo nuestro patrimonio político más importante, que es la construcción de un sistema democrático en el cual el debate público se aprecia, aunque no represente la coincidencia total y en todos los casos de las opiniones. Y es más, se lo plantearía de esta manera: revise cualquier índice de ejercicio democrático internacional y en todos y cada uno de ellos aparece como un indicador que los debates públicos no solamente sean difundidos, sino que se den a partir de las ideas y que se den a partir de argumentos, aunque al final no se puedan encontrar consensos. De eso se trata también una democracia. Me parece que el planteamiento que usted hace para que en caso de que los artículos reservados se acepten a su discusión, solamente pueda ser uno el orador que plantee los argumentos a favor y uno en contra, pues va en contra de todo el sentido de una discusión de un artículo reservado. Si ya la persona que va a reservar el artículo va a establecer cuáles son los argumentos para hacerlo, ¿por qué no permitir que si alguien más está de acuerdo con esa persona, puede expresar las mismas ideas o incluso ideas diferentes que quizá el proponente no había considerado en su alocución? Me parece que es totalmente restrictivo plantear que sea solamente uno y uno, o para el caso planteemos que sea uno y la obligación de que sea otro, porque lo que estamos esperando es que a todas las reservas se responda simplemente con este acto contrario al debate parlamentario, que es aprobar y negar con el voto la posibilidad de una discusión. Y lo otro es lo que hemos establecido desde hace mucho. En el acuerdo del 26 de mayo usted establecía la presentación de los dictámenes, su discusión y su votación. Volvamos a su propio planteamiento. Yo me quedo con el Penchina del 26 de mayo. ¿Por qué no se quiere establecer un mecanismo en donde lo que se discuta se vota en esa misma sesión, dictamen por dictamen? Abre a muchas sospechas ganar estos días para que primero se discuta y luego se vote. Pareciera que nadie quiere comprometer su voto hasta no terminar una negociación paralela en la que no están las cámaras presentes, en las que no están todos los senadores presentes, y que se evitaba con su propio planteamiento del 26 de mayo, senador Penchina. Esa es la lógica de estas dos reservas que seguramente habrán de ser consideradas por mis compañeros senadores. Gracias, senador. Procedo entonces, una vez leídas las reservas y escuchando al ponente, a preguntar a los miembros de las Comisiones Unidas si es de admitirse para su discusión las fracciones séptima y onceava presentadas del numeral 2 por el senador Zoé Robledo. Le ruego al senador Gracia me acompañe a tomar la votación. Los que estén porque se admita discusión, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Los que estén porque no se admita discusión los puntos presentados por el senador Robledo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Rechazado que se admite a discusión.
Hay una última adición que no guarda fracción dentro del… Hay una adición que propone el senador Zoé Robledo al numeral 2, no como fracción romana, sino como una adición al final del artículo, ¿es correcto? Es correcto. Le voy a dar lectura, senador. Las reuniones de análisis y discusión de dictámenes de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera iniciarán una vez que la Secretaría de Gobernación haya dado respuesta al presidente de la mesa directiva del Senado en lo relativo a transmitir en cadena nacional cápsulas informativas durante el tiempo que dure la discusión y votación de los proyectos de dictámenes en materia energética en estas Comisiones Unidas. Procedo sí, simplemente comentarle, senador Penchina, y solicitarle por tercera ocasión cuál es la opinión de la dirección y de la presidencia de la Comisión de Energía respecto a la no respuesta de la Secretaría de Gobernación. Está en sus manos no solamente el ordenamiento y la difusión de este debate, sino un elemento de omisión por parte de una institución del Ejecutivo Federal a una petición que está fundamentada en sus propias competencias para enlazar la cadena nacional. Si la Secretaría de Gobernación va a decir que no, que nos lo diga y nos explique por qué. Y si va a decir que sí, que el canal del Congreso, como ya lo señaló el senador Alejandro Encinas, que ya está y ha aceptado ser quien pueda producir estas cápsulas de 10 minutos para que se transmitan todos los días a las 9 de la noche de los debates y las discusiones. Entonces, solo estamos esperando una respuesta y me parece ya hasta ofensivo que no la hayamos recibido a la hora que es, son las 10 de la noche y aún no recibimos una respuesta. Yo creo que sería deshonroso para todos nosotros aceptar que Gobernación no nos va a contestar y aceptar que podemos esperar cuando la Secretaría de Gobernación y en particular a su dirección de Radio, Televisión y Cinematografía se le ocurra que la petición firmada por el senador David Penchina, por el senador Gracia, por el senador Vega, debe de ser respondida. Yo estoy viendo por sus propios intereses y por su propia investidura. Su investidura a mí sí me preocupa porque yo también lo firmé. Está aquí a la vuelta a Bucareli, alguien había hecho un cálculo, está 13 minutos. No hace falta que la firme el secretario, tiene que ser el director de la dependencia. Entonces, me parece de verdad que este punto sí debería de plantearse como un elemento de unidad entre todos los senadores. Si la reforma es tan buena como ustedes lo dicen, ¿por qué no quieren que se vea en la televisión en cadena nacional? Si sus argumentos son tan sólidos y tan fuertes y tan poderosos y van a convencer a tantas personas de que van a mover a México con esta reforma, ¿por qué no lo pasamos en la televisión y en el radio? Yo creo que no podemos permitir ni aceptar que la dirección de la Secretaría de Gobernación, que tendría que haber dado una respuesta hace horas, no lo haya hecho, y que lo único que nosotros podemos hacer por dignidad es detener este debate hasta recibir esa respuesta. Es lo mínimo que podemos hacer si nos atenemos al principio de máxima publicidad al cual todos estamos obligados para la discusión y las decisiones que aquí se están tomando. Seguimos insistiendo en esto y no hay una respuesta. Ya es un tema que agravia no a los senadores del PRD, no a un servidor, ni siquiera a los firmantes, agravia a absolutamente todo el Senado de la República. Lo que está en riesgo, y espero transmitir esto con todo el respeto a mis compañeros senadores del PRI, es que estas leyes ganen los votos del Senado y pierdan toda la legitimidad que ustedes se han esforzado tanto en darle a esta discusión, incluso aceptando condicionamientos que no deben de ser jamás en un debate legislativo. Yo les recomiendo, ¿cómo se evita el mayoriteo? Es muy simple, con diálogo, con negociación, con apertura y con tolerancia. 4 elementos que han estado totalmente ausentes en este debate. Le pido, senador,
si quiere, no es un asunto de poner a votación, sino que de cara al canal del Congreso, a los medios que siguen siguiendo esta transmisión, nos diga, como presidente de la Comisión de Energía, qué opinión le merece que la Secretaría de Gobernación no haya dado una respuesta a una solicitud que el presidente del Senado le hizo desde el día 4 de junio, así está en el acuse. Por cierto, un acuse que nos distribuyó, que ojalá pueda enseñárnoslo, porque nos distribuyó el acuse del senador Encinas, el acuse del canal del Congreso, pero no el de Gobernación. Entonces, ojalá nos pueda mostrar este acuse, que desde el día 4 de junio la Secretaría de Gobernación recibió una solicitud por parte del Senado de la República, de un grupo de senadores que lo incluyen, firmado por el presidente del Senado, y a la que a la fecha no se ha dignado a responder. Gracias, senador. Con mucho gusto ahorita le doy la copia del oficio que me entregó el 9 de junio el senador Cervantes relativo a la entrega que se hizo de la solicitud a la Secretaría de Gobernación. No le estoy pidiendo eso, senador, discúlpeme. Le estoy pidiendo el acuse de la Secretaría de Gobernación de que recibieron esa comunicación de parte del senador Cervantes. La que ya distribuyó no tiene un sello de Gobernación. Es que yo no distribuí ante la Secretaría de Gobernación, eso le correspondió. No, senador Penchina, déjeme explicárselo, porque usted distribuyó un acuse… ¿Me permite hablar? No, desde luego, digo, no creo que eso le preocupe si le permito yo hablar, lo ha hecho toda esta sesión. Le estoy intentando explicar qué es lo que le estoy solicitando, porque ya nos lo dio, y lo que nos dio no es lo que estamos pidiendo. Le repito, el trámite ante la Secretaría de Gobernación lo hizo el senador Raúl Cervantes. La copia que yo le entregué el día de hoy es la que por oficio me entregara el senador Raúl Cervantes. Si usted me lo permite, consultaría al senador Cervantes dónde está el documento con el sello de referencia que usted quiere, pero no tengo duda que el senador Cervantes corrió el trámite correspondiente. Aquí está el documento, que es el mismo que usted tiene. Perdón, es que, senador Penchina, el senador Cervantes, lo que a usted le respondió fue que había hecho la comunicación a la Secretaría de Gobernación y que había hecho la comunicación al canal del Congreso y a su comisión bicameral. Y finalmente dice el senador Cervantes, y yo de verdad nunca pondría en duda lo que nos está comentando aquí, porque cuando se lo pedimos en la reforma constitucional lo hizo de inmediato y recibió una respuesta 10 horas después. Dice, mediante oficios y da los números dirigidos respectivamente al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y al senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Congreso de Televisión del Congreso de la Unión, se dio cumplimiento a dicha solicitud. Al respecto, se anexa copia de los acuses de recibo de los oficios antes citados. A ver, el oficio dice, si me permite, senador Penchina, leerlo. Senador David Penchina Group, presidente de la Comisión de Energía. Está fechado México DF 9 de junio del 2014. En atención a la solicitud de los integrantes de las juntas directivas de las comisiones de energía y estudios legislativos primera que realizan mediante escritos de 29 de mayo y su alcance de 2 de junio, ambos del 2014, por el que se requiere que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Gobernación y el canal del Congreso de la Unión para que se dé la mayor difusión posible al proceso de dictaminación de las iniciativas de legislación secundaria en materia energética, tanto en los medios de comunicación social como en el canal del Congreso, se hace a su conocimiento lo siguiente, que mediante oficios DGPL-2R2A 114 y DGPL-2R2A 115, dirigido respectivamente al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y al senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso de la Unión, se dio cumplimiento a dicha solicitud. Al respecto, se anexan copias de los acuses de recibo de los oficios antes citados. Atentamente, senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y anexo vienen dos comunicaciones, una al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y otra al senador Alejandro Encinas. Sin embargo, en este oficio dirigido al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, no viene un acuse ni un sello en donde podamos comprobar que la Secretaría de Gobernación ha recibido
este documento. Entonces, de esa manera, a un oficio que se recibió el 4 de junio, no hemos tenido respuesta. ¿Sí? El trámite ante la Secretaría de Gobernación lo hizo el senador Cervantes. Desconozco por qué el anexo de copias que nos hace llegar no cuenta con el oficio, pero mire, casualmente acaba de llegar una respuesta de la Secretaría de Gobernación. Recibida, me lo acaban de entregar, recibida a las 7 de la tarde del día de hoy, a mi oficina, licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. En respuesta al oficio dirigido al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a través del cual el senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, transcribe la solicitud que le dirigen los senadores integrantes de las juntas directivas de las comisiones de energía y estudios legislativos con el objeto de que sean difundidas en cadena nacional cápsulas relativas a los proyectos de dictámenes en materia energética, así como las sesiones en las que se lleve a cabo la votación de estos dictámenes, me permito precisar lo siguiente. Sobre la difusión de las cápsulas y las sesiones de votación que solicitan, me permito comentarle que en principio no vemos la viabilidad de transmitirlas por cadena nacional, dado que la incertidumbre de su duración resultaría en una carga desproporcional para los concesionarios y permisionarios y limitaría el derecho de información de la ciudadanía respecto al resto de los asuntos de interés general para la sociedad. Sin embargo, del oficio que nos fue remitido advertimos que dichas cápsulas serían suscritas por los grupos parlamentarios del Senado de la República y, por ende, tendrían un contenido de carácter político partidista, de conformidad con los apartados A y B del artículo 41 constitucional, en relación con los artículos 159 y 181 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los partidos políticos cuentan con acceso permanente a los medios de comunicación social a través de los tiempos que exclusivamente pueden administrar el Instituto Nacional Electoral. Es decir, constitucionalmente estamos impedidos a difundir contenidos de carácter partidista, como serían, en este caso, aquellos suscritos por los grupos parlamentarios. No obstante, resulta viable que los grupos parlamentarios soliciten al Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus respectivos partidos políticos, destinar los tiempos a que tienen derecho como prerrogativa a efecto de difundir entre la ciudadanía las cápsulas informativas. De considerarse esta opción, la solicitud tendría que plantearse directamente al propio Instituto Nacional Electoral, al ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de derecho de los partidos políticos nacionales. Por último, en el mismo espíritu de cooperación y dada la relevancia de las reformas estructurales, esta autoridad pone a su entera disposición la posibilidad de distribuir la señal mediante su sistema de distribución digital para que las estaciones de radio o canales de televisión que deseen retomar el debate legislativo estén en la posibilidad de hacerlo. Lo anterior a efecto de que por su amable conducto se haga del conocimiento de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Dirección General de Radio y Televisión, firma el licenciado Jorge Reséndiz Oluarte, director jurídico, firmando en suplencia del titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos segundo, apartado B, fracción 32, octava, décima, fracciones 1, 2 y 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, con copia para el C. licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, al C. licenciado Andrés Chao Evergengi, subsecretario de Normatividad de Medios, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y el licenciado Edmundo Jacobo Molina.
Sí, nada más, perdón, Alejandro, estoy en dos cosas distintas. Por un lado, he dado lectura y ha usado la palabra para dar el contexto de su planteamiento el senador Zoé Robledo, que quisiera substanciar el procedimiento de la reserva presentada de la adición al numeral 2. Y posteriormente, si tú así me lo permites, te daré la palabra para hechos del documento que acabo de dar lectura. Y también te pido amablemente si es posible que se distribuya entre los senadores. Sí, con mucho gusto. Le pido a la Secretaría Técnica que me haga favor de sacar copias. Sí, nada más primero substancio el procedimiento de la reserva del senador Robledo. He dado lectura a la última reserva del senador Zoé Robledo y le pido al senador Gracia que me pueda apoyar para tomar la votación. Sí. Senador, pero pues quedó sin materia esa reserva. Correcto. Yo la retiro para no… Entonces se retira de las reservas correspondientes. Compañeras y compañeros senadores, sí, permíteme. Sí. Se han acabado las reservas hechas por los legisladores. Me queda finalmente una reserva que tengo la obligación de volver a dar lectura, aunque sabemos todos que no se encuentra en este momento, pero así lo acordamos, el senador Javier Corral, quien reservó en su momento el numeral 2 arábigo, fracciones cuarta y quinta. Doy cuenta de que hasta el final de la sesión no estuvo presente. Por lo tanto, y déjenme aclarar, me han solicitado por último el uso de la palabra los siguientes senadores para hechos una vez que se han terminado las reservas. El senador Manuel Camacho, el senador Adán Augusto López, el senador Fernando Mayans, el senador Miguel Barbosa y finalmente el senador Alejandro Encinas. Yo tengo que proceder, una vez que he agotado todas las reservas, a la votación del acuerdo para después dar la palabra para hechos que me han solicitado. Por lo tanto, se han presentado por parte del senador Barbosa reservas al numeral segundo, fracciones 1, 4, 5 y 8. La senadora Dolores Padierna, el numeral 2, fracciones 3 y 5. El senador Alejandro Encinas, el numeral 2, fracción quinta. El senador Manuel Bartlett, el inciso D de la fracción cuarta y la fracción quinta. El senador Rabindranath Salazar, el numeral 2, fracciones 3, 5 y 8. El senador Javier Corral, el numeral 2, fracciones cuarto y quinta. El senador Armando Ríos Peter, el numeral segundo, fracción quinta. El senador Fidel de Médicis, el mismo numeral 2, fracción quinta. El senador Luis Sánchez, el numeral 2, fracción cuarta y quinta. El senador Isidro Pedraza, el numeral 1 y 2, fracciones 2, 3, 4 y la eliminación de la sexta. El senador Mario Delgado, quien retiró su reserva, pero había reservado el numeral 2, fracción tercera. El senador Zoé Robledo, numeral segunda, fracción segunda, séptima y onceava, y una propuesta de adición. Estas comisiones unidas aprobaron la modificación propuesta a la fracción tercera del numeral segundo del acuerdo, presentado por la senadora Dolores Padierna. Al no haberse aceptado para su discusión las demás reservas ya mencionadas, queda en términos de la propuesta circulada con la modificación de la senadora Dolores Padierna. Dicho lo anterior, proceda, le pido al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, proceda a consultar a los presentes en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Aquí está, ¿eh? Pregunto a los presentes si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén en contra. Suficientemente discutido, presidente. Gracias. Aprobado. Toda vez que se encuentra suficientemente discutido, le pido a al presidente también someta a consideración de los integrantes de las comisiones dictaminadoras
en votación económica, si es de aprobarse en lo general y en lo particular, el método de intervenciones propuestas por la presidencia de estas comisiones. Por instrucciones de la presidencia de la Comisión de Energía, en votación económica se consulta si es de aprobarse el método de intervenciones propuesto. Quienes estén por la afirmativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a favor. Quienes estén por la negativa. Favor de manifestarlo. 1, 2, 3, 4, 5. 9 a 5. Sí, 5. Aprobado, señor presidente. Se aprueba. Gracias, presidente. En virtud de que está aprobado el citado método, y antes de declarar un receso para continuar con los trabajos de estas comisiones, le concedo el uso de la palabra para hechos al senador Manuel Camacho. Gracias, presidente, senadoras, senadores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí, lo que estamos observando, es un uso desproporcionado del poder. Tienen todo de su lado, ya tienen una reforma constitucional que les es absolutamente favorable a su posición política. Tienen una mayoría amplísima, PAN, PRI, Partido Verde. Han tenido unas campañas publicitarias sin precedente a las que no hemos tenido acceso nosotros. Tienen el control de los medios y ni siquiera ha habido flexibilidad para que se pudiera disponer de 10 minutos en la televisión, cuando en los tiempos cumbres de la presidencia imperial se abrieron esos espacios a la oposición. Recuerdo desde 1977. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que estamos observando es que nos quieren hacer pasar por abajo de las orcas caudinas. Y yo quiero recordar de dónde viene ese término. Ustedes recuerdan que en el año 321 a.C., un ejército romano intentó pasar los Apeninos por un estrecho desfiladero cercano a la ciudad de Caudio, llamado Orcas Caudinas. Los samnitas cortaron la salida con rocas y árboles, rodearon a los romanos, tuvieron que rendirse y aceptar ser humillados. Los soldados fueron desarmados y despojados de sus vestimentas y únicamente vestidos con una túnica fueron obligados a pasar de uno a uno por debajo de una lanza horizontal dispuesta sobre otras dos clavadas en el suelo que obligaban a los romanos a inclinarse para cruzarlas. Aceptaron, tuvieron que aceptar irremediablemente una situación deshonrosa. Eso es lo que estamos observando hoy, que la oposición pase por debajo de las orcas caudinas del poder. Estamos observando un abuso evidente del poder. Ninguna concesión, ni en lo más mínimo, ni en un procedimiento que regula el propio reglamento. Ahora, ¿qué ha pasado con esos ejercicios de abuso del poder? Ha pasado algo que todos conocemos también. De los tiempos clásicos, cada vez que hay estos abusos del poder, lo que ya eran victorias evidentes se terminan pidiendo en el mediano plazo. Ustedes pudieron y pueden ganar esto con toda facilidad, tienen todo de su lado, lo están echando a perder. ¿Por qué? Porque están abusando del poder. Gracias. Gracias, senador. El senador Adán Augusto López. Gracias. Vaya eficiencia la de la oficina de Penchina, tardaron 3 horas con 19 minutos en bajar un oficio para que los mexicanos nos enteráramos que es más importante que vean a Laura Broso y a la Rosa de Guadalupe
que enterarse del atraco que se va a cometer a la nación. Me reservé la participación hasta este instante porque lo que quiero decirles es que de nuevo vemos otra vez al PRI y al PAN, a quienes les importa un bledo la legalidad y el respeto a la vida jurídica de este Senado. Hoy hemos dado una lección de la realidad política nacional. El Estado soy yo, es decir, el PRIAN otra vez, el haiga sido como haiga sido, otra vez la burla a la ley para finalmente entregar los recursos de la nación al mejor postor. Ordenar el debate, eso es lo que menos les interesa a los legisladores del PRI y del PAN. Lo que debieran ordenar son sus principios, si es que los tienen, para servir bien a México, no para doblegar a este país ante los intereses de unos cuantos. Durante todo el día hemos observado cómo los compañeros senadores del PRD y del PT, de todas las formas posibles, han argumentado sobre la manera abusiva, torpe, insensible, cínica en la que los senadores del PRI y del PAN violan el reglamento de este Senado. Violentan la legalidad, lo que es fatal para la vida institucional. La realidad es que no han querido debatir el método de discusión de las iniciativas. En realidad lo que van a hacer es imponer las mal llamadas leyes secundarias en materia energética. Ese atraco a la nación es en realidad lo que está detrás de tanta insolencia y tanto cinismo de los legisladores del PRI y del PAN. Se han convertido cínicamente en legisladores de 54 horas, que son las que les van a dar al debate de las reformas de las leyes en materia secundaria. A eso han reducido estos cínicos del Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, senador Adán Augusto López. El senador Fernando Mayans. Si le acercan el micrófono del senador Robledo. Presidente, pues recordarle que desde las 12 del día solicité la moción de procedimiento y usted es las 10:34 que no lo somete a votación. Y después me cede la palabra. La moción suspensiva no procede, en función de que la moción suspensiva lo que pretende es en el Pleno regresar un dictamen a comisiones. Aquí estamos en comisiones y si ni siquiera tenemos un dictamen votado. Adelante. Es moción de procedimiento. Y fue un trámite que se quedó pendiente. Esa moción no existe en comisiones. Pues aquí, a ver, bueno, no me resta que decirle al pueblo de México que nos está viendo que van a ver todos estos días que se van a estar haciendo propuestas, dicen los medios, los principales medios de comunicación, que hoy inicia el debate en el Senado. Pues aquí no es debate, no se están debatiendo ideas, nada. Simplemente hoy se trató de corregir que se viole el reglamento y como ven quedó bien violado. Segundo, al pueblo de México, a lo mejor no todos lo conocen, pero y muchos de aquí fueron a saludar a Mario Vargas Llosa, que tipificó lo que hoy volvemos a vivir en México, la dictadura perfecta, y hoy inicia en el Senado la gran fiesta del chivo. Hoy empezamos esta gran fiesta donde todo lo que se proponga, el PRI, con la complicidad del PAN, pues se va a leer. La oposición
o la gente progresistas vamos a estar proponiendo asuntos y en automático ese voto, como la ola en los estadios de fútbol, va a estar levantando la mano en automático para negar la discusión, como lo vieron el día de hoy, simplemente con lo que es este acuerdo en desacuerdo que propone el presidente de la Comisión de Energía y, por supuesto, el senador Gracia, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Y si no se discute, pues yo no sé qué va a suceder. Por ejemplo, quiero recordar aquí al senador Gracia que qué le va a explicar a la gente de Nuevo León cuando empiece a temblar allá, cuando empiecen a hacer la fractura hidráulica. Pues yo no sé qué le va a explicar el senador Gracia a sus paisanos de Nuevo León cuando todos los sismos que empiecen a ver ahí en su estado. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver esos temas con mayor profundidad, aunque en la fiesta del chivo mexicana pues se va a someter a votación y no se va a permitir debate alguno. Entonces, ahí a todos los medios, de que no digan que se va a debatir la reforma, no, aquí es un diálogo de ciegos y sordos, aquí nada más es la línea de la dictadura perfecta en donde se van a tener que cuadrar todos los senadores, dizque representantes populares que de popular no tienen nada y van a votar en contra del pueblo que los eligió para que estuvieran aquí, dizque de representantes. Es cuanto. Gracias, senador Mayans. El senador Miguel Barbosa. Senador, ¿me permitiría nada más hacer una precisión a lo que se ha afirmado de la hora en que llegó el oficio de la Secretaría de Gobernación? El acuse de recibo, senador Adán Augusto López, que tiene usted a su vista, es el acuse de recibo de la hora que fue recibido en la subsecretaría. Me informan de la oficina de un servidor que el oficio llegó hace exactamente 35 minutos. Nada más quiero aclararlo. Gracias, senador. Senador Barbosa, si es tan amable. Bien, primero tenemos que reconocer que más allá de la discusión encontrada durante este día, prevaleció el reglamento del Senado, porque hubo discusión en lo general, hubo votación en lo general, hubo reservas en lo particular y acaban de desahogarse las mismas en términos del procedimiento y de la norma. Así ocurrió el día de hoy y el debate a nadie debe de llevarnos a escandalizar, a sobresaltarnos. Las alusiones personales que aquí quedaron bien determinadas, sirven para inclusive profundizar en la discusión, sirven para ello, sirven para poder generar mucho mayor amplitud en lo que está de fondo y en lo que está a discusión. Sí presentó el senador Mayans una moción suspensiva, que no fue desahogada, pero que tal parece en este momento quedó sin materia, porque él presentó la moción suspensiva para impedir que se desahogara el debate que hoy se pretendía iniciar, sin que antes se resolviera la ilegalidad de que primero toda la discusión en lo general y en lo particular y después las votaciones. Ese era el sentido de la moción suspensiva, pero que se transformó en la discusión de una propuesta, la propuesta del presidente de la Comisión de Energía, que ya concluimos. Sí, pero yo voy a presentar una moción suspensiva en este momento, que pido sea desahogada en términos de ley, en términos del reglamento. La moción suspensiva que quiero presentar, ¿sí?,
y que pueda desahogarse en este momento o para que no sea tortura el día de mañana, después de instalado un receso, es que no se continúe la discusión, el trámite legislativo del cual se está ocupando estas comisiones unidas, sino hasta que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dé respuesta a la consulta que le hizo la senadora Dolores Padierna y su servidor. Esa es la moción suspensiva que deseo presentar en este momento. Ya se desahogó la materia de lo que el senador Mayans había presentado como moción suspensiva, pero en este momento hacemos la presentación de una nueva moción suspensiva con esas razones. Los argumentos de lo que hoy ha ocurrido están quedado a la vista ya de quienes testimoniaron esta sesión, esta jornada, desde el canal del Congreso y desde los medios de información que están dando cuenta de todo lo que ha ocurrido. Creo que quedó exhibida la ilegalidad del procedimiento. Van a cargar por todos estos días de discusión con el señalamiento de la ilegalidad del procedimiento. Aquí no vamos a renunciar a ningún derecho que la norma nos da como senadoras y senadores. No vamos a renunciar a pesar del reglamento, de la propuesta especial que en este momento se ha votado. Entonces, simple y sencillamente, creo que esta fue una buena jornada. Hay una evidencia pública, de que por eliminar la discusión, por limitar la discusión, se ha aprobado un proyecto especial de procedimiento con violación a la norma del Senado. Gracias. Aplausos. Senador, si usted no tuviera inconveniente, podríamos, senador Barbosa, le pregunto si no tuviera ningún inconveniente que mañana que reanudemos los trabajos podamos desahogar la moción suspensiva que usted ha presentado. Muy bien. Me queda porque haga uso de la palabra finalmente el senador Alejandro Encinas. Gracias, senador Penchina. Yo he solicitado la palabra para referirme al documento que se le dio lectura, supuestamente enviado por la Secretaría de Gobernación, lo cual no es el caso. Y la verdad es que este documento es una perla, una verdadera joya que deberíamos enmarcarlo y colgarlo en el muro de la ignominia del Poder Legislativo. Porque en primer lugar muestra el enorme desprecio que el Poder Ejecutivo tiene hacia el Senado y al Poder Legislativo. Porque ese documento no es una respuesta al Senado de la República. Es un documento que un funcionario de cuarto nivel, un director jurídico en suplencia del titular de la Dirección General de Radio y Televisión, le envía al subsecretario de Enlace Legislativo, a Felipe Solís Acero. No hay una respuesta al Senado de la República. Yo no sé cómo llegó este documento aquí, porque ni siquiera le marcan copia al Senado. Es un documento dirigido a Felipe Solís Acero, con copia a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a Andrés Chao Herbegenji, secretario de Normatividad de Medios, a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. O sea, llegó de milagro, pero no hay una respuesta del secretario de Gobernación a la solicitud que le hicieron las Comisiones Unidas. En segundo lugar, no, para que, o sea, aquí yo tengo el documento. Termino. Segundo lugar, no sé si es por dolo, por mala fe o por ignorancia de este servidor de cuarto nivel, que pues la verdad habría que
evaluarlo y prácticamente despedirlo. Porque ¿cuáles son los argumentos que dice o que esgrime para decir que no es viable la solicitud? Dice, no vemos la viabilidad de transmitirlas por cadena nacional, dado que la incertidumbre de su duración, bueno, su duración dice claramente cápsulas de 10 minutos, ahí no hay duda, resultaría en una carga desproporcional para los concesionarios y permisionarios y limitaría el derecho de información de la ciudadanía respecto al resto de los asuntos de interés general para la sociedad. Pero el fútbol es más importante, ¿no? Lo que no entiende este señor es que nos referimos en la solicitud a los tiempos del Estado y que esos se destinaran a difundir la información del debate aquí en el Senado de la República. Y abunda, y esta es otra perla, dichas cápsulas serían suscritas por los grupos parlamentarios del Senado de la República y por ende tendrían un contenido de carácter político partidista. Bueno, este señor no entiende que el Senado es parte del poder legislativo, que es un órgano del Estado mexicano, que se llega por la vía de la representación de los partidos, pero que aquí representamos al Pacto Federal, no a ningún partido. El Senado es un órgano del Estado mexicano. Y sigue, los partidos políticos nos quieren dar lecciones, cuentan con acceso permanente a los medios de comunicación social a través de los tiempos que exclusivamente puede administrar el Instituto Nacional Electoral. Es decir, constitucionalmente estamos impedidos a difundir contenidos de carácter partidista, como sería en este caso aquellos suscritos por los grupos parlamentarios. Si este argumento fuera válido, pues hay que clausurar el canal del Congreso, porque estaría difundiendo asuntos político-partidarios al margen de la ley electoral. Yo le reitero al señor Reséndiz, ¿sí se llama Reséndiz? Jorge Reséndiz, que estudie y que entienda que el Senado es un órgano de representación nacional y es un órgano del Estado. Entonces dice, resulta viable, sin embargo, que los grupos parlamentarios vayan al Instituto Nacional Electoral por conducto de sus partidos para que se destinen los tiempos a que tienen derecho como prerrogativa a efecto de difundir entre la ciudadanía las cápsulas informativas. Esto es una ofensa al Senado de la República y debemos rechazar tajantemente esto que se pretende presentar como una propuesta. Este señor o actuó con dolo o denota una profunda, ignorancia, un profundo desconocimiento de lo que pasa, lo que es un poder, el poder legislativo, y valdría la pena hacer un extrañamiento al propio titular de la Secretaría de Gobernación. Senador Encinas, la forma en que llegó ese documento al Senado de la República contiene un oficio anexo que me están haciendo llegar en estos momentos y que obviamente, no, aunque se rían, que evidentemente yo no tenía en mi poder porque no está dirigido el oficio a mí. Y leo y se les distribuye copia del mismo. Ciudadano senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la H Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, oficio número CELAP, diagonal 300, diagonal 1237, diagonal 14, México, Distrito Federal, a 10 de junio del año 2014. En respuesta a su oficio número DGPL-2RA2A-114, me permito remitir para los fines procedentes copia similar número DJ, diagonal 293, diagonal 214, suscrito por el licenciado Jorge Reséndiz Oloarte, director jurídico de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de esta dependencia, mediante el cual da respuesta a la solicitud de los senadores integrantes de las juntas directivas de las comisiones de energía,
y de Estudios Legislativos Primera, encargadas del dictamen de las iniciativas en materia energética. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida. El subsecretario, licenciado Felipe Solís Acero, con copia al C. licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, al C. licenciado Jorge Reséndiz Oluarte, director jurídico de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de esta dependencia, minutario UEL/311, se les está distribuyendo. ¿Tienes, señor Bartlett? Pues ahora sí que esta rapidez de la mensajería resultó peor. Resultó peor porque todavía pues se le estaba echando la culpa al personaje de Cuarta, pero viene de uno de primera. Entonces realmente estamos peor todavía. Así es que ha sido muy delicado el senador Encinas, pero ahora sí tenemos que subir la mira, porque el señor Felipe Solís Acero es el de las pensiones permanentes, ¿no? ¿No es el que logró las pensiones permanentes? Creo que sí también es. Bueno, pues él aquí dice que ya se le entregó al secretario de Gobernación. Entonces el secretario de Gobernación es el que nos está dando esta respuesta. Entonces la falta de respeto al Senado de la República con esos argumentos de que es un órgano partidista, aunque el dominio del PRI y del PAN podría decir que se convirtió en un órgano bipartidista, pero entonces es el secretario de Gobernación. Así es que me parece realmente muy grave porque él es el responsable de la política de comunicación social del gobierno y precisamente nos hemos quejado hoy en día de que hay una absoluta cerrazón en los medios de comunicación, que no se discute absolutamente nada, que no salen más que los boletines y lo que hablan los que están benditos, ¿verdad?, que se pasean por todas las estaciones de radio y los programas estos de gran sabiduría en las televisoras. La responsabilidad es del secretario de Gobernación. Entonces, pues la delicadeza del senador Encinas, pues ya no puede operar porque tenemos que subir del cuarto al tercero, al segundo y al primer nivel. Y eso es peor todavía, porque el que no sabe que este es un cuerpo de la República, pues es el secretario de Gobernación, con todo respeto para su alta investidura, pero está ya involucrado en este tema tan vergonzoso por no reconocer al Senado de la República como un cuerpo del Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias, senador. Para coincidir con el senador Bartlett, me parece que sale peor este oficio porque deja vigente y confirma lo que ha dicho aquí el senador Alejandro Encinas y me parece muy grave el trato que se le da a una petición del Senado de la República sobre una de las reformas más importantes en la historia del país. Y que se dé ese trato a la petición del Senado de la República, pues viene a coincidir pues con muchas de las actitudes que se han mostrado aquí el día de hoy, que simplemente hay oídos sordos y no hay ninguna posibilidad de que se tenga debate alguno. Sí, ni debate aquí, ni tampoco transmisión para el país para que se dé cuenta qué contienen las iniciativas secundarias, las leyes secundarias de esta reforma energética. Me parece que lo que estamos recibiendo el día de hoy como respuesta sí amerita que hagamos un extrañamiento al secretario de Gobernación, porque no es posible que ante una petición de un poder del Estado, como es el Senado como parte del Congreso, se reciba una respuesta burocrática llena de inconsistencias y que si esto es el reflejo
del Gobierno de la República. Si esto es lo que piensa el Gobierno de la República, el secretario de Gobernación, del trato que debe ser dado en materia de difusión, la reforma energética, pues me parece que estamos evidentemente ante un rasgo autoritario por parte del gobierno, que no le interesa debatir absolutamente nada, que no le importa violar cualquier ley, inclusive la de interior del Senado de la República, para sacar adelante su reforma energética. Si se viola el reglamento que tenemos nosotros para discutir y aprobar los dictámenes de las distintas iniciativas, y se está dispuesto a violar esta ley, pues está dispuesto a violar el resto del ordenamiento jurídico mexicano. Me parece que debemos, en consecuencia, a partir de que recibimos esto, hacer un extrañamiento al secretario de Gobernación por el tratamiento que está recibiendo este Senado de la República. Comento que la lista ya se había cerrado, yo di cuenta de ella. Con mucho gusto, senador, adelante. A ver, cabrón. Con la argumentación que da el senador Encinas, el senador Bartlett, y ahorita el senador Delgado, por supuesto que coincidimos plenamente. El asunto aquí es, ahora quién firma este documento, lo firma Solís Acero. Solís Acero está consintiendo y está avalando lo firmado por el licenciado Reséndiz. Es decir, el representante de la Secretaría de Gobernación está consintiendo el trato al Senado, no sé si sea por su formación priista, que considera que el Congreso es una extensión del Ejecutivo. Quizá esa sea una justificación no válida para nosotros, pero para él quizás sí sea válida. Creo que la ofensa de que está y la burla de que estamos siendo objeto no solo debe irritar y no solo debe de preocupar a los senadores de izquierda. Creo que aquí se está burlando de todos, sobre todo porque entiendo que este documento inicial sale de las comisiones unidas, es decir, lo firman las mesas directivas de la Comisión de Energía y la Comisión Legislativa de Primera, y que la burla es también para ustedes, senador Penchina y senador Gracia. Este documento que firma Felipe Solís no tiene sello de recibido de la oficina del senador Cervantes. Pareciera que aquí lo que se pretende es, si sale otro documento, seguramente vendrán con otro y le dirán, ahora ¿sabe qué? Finalmente sí fue suscrito o se suscribió un nuevo documento. Estas vaciladas, presidente, creo que es importante que se revisen, que se corrijan y que se le ponga un alto a esta situación. La máxima difusión es una situación, como bien lo decía el senador Zoé, a la que todos estamos obligados, y lo que él decía que ya quedó sin materia, creo que vuelve a tener materia, porque esto no le podemos dar validez, sobre todo por quienes firman este documento. Sin duda que el ciudadano secretario de Gobernación no creo que le guste mucho lo que hoy estamos platicando aquí, y van a rodar cabezas, pues ojalá, para que este tipo de situaciones de afrenta no vuelvan a cometerse en contra de un órgano del Estado mexicano, como es el Senado de la República. Ojalá y reitero, y con esto concluyo, que toda la molestia de esta afrenta la sumamos todos, y todos de manera unánime pidamos explicaciones concretas a la Secretaría de Gobernación por esta situación. Armando Ríos Peter. Sí, presidente, muchas gracias. Yo tengo dos consideraciones que quisiera poner en mi exposición.
La primera es hacer notar que los documentos que usted fue exhibiendo de manera casuística tienen, me generan una incertidumbre fuerte porque no tienen sello. Primero nos entregó un documento que es el que manda el ciudadano de cuarto nivel del que hemos hablado a Felipe Solís Acero, el señor Reséndiz, en efecto. Director, sí, en efecto. Este señor, bueno, aquí tiene recibido, tiene un acuse de recibido este documento. Y usted lo que nos dice es que llegó junto con otro, que es el que en efecto está dirigido al presidente de la mesa directiva, al senador Raúl Cervantes. Nada más que el que debiera estar, porque asumo que sería el de la portada, no tiene acuse de recibo. Es decir, ese no, aun cuando está dirigido al senador Raúl Cervantes, no ha llegado, digamos, es un documento que posiblemente se realizó fast track en los últimos minutos de la discusión. Sí es importante porque es evidente que no hay. Aquí está este que está recibido, que es de circulación interna de la Secretaría de Gobernación, y este, que es el que debería de ser entregado al Senado de la República, jamás ha sido, no tiene ningún sello de recibido. Entonces, a mí sí me gustaría que usted nos explicara. Tal vez la respuesta vendrá en los próximos minutos y saldrá otro documento que seguramente tenga el sello de recibido. Pero sí es de extrañarse que estas respuestas vayan llegando a cuentagotas y en este contexto. Esa es una primera consideración que a mí me preocupa. Yo espero pues que aparezca un documento de recibido, seguramente aparecerá, repito, en los próximos minutos. Mi intervención tiene que ver no solamente con la forma que he exhibido, sino con el fondo. Ya leyó mi compañero el senador Alejandro Encinas uno de los párrafos en los que se evidencia que el señor que hizo la respuesta en la Secretaría de Gobernación no entendió lo que el Senado planteaba, lo que respetuosamente le pedimos a la Secretaría de Gobernación que revisara en cuanto a cápsulas dentro del contexto de la pluralidad que tenemos en este Senado para que en 10 minutos se pudieran utilizar los tiempos del Estado mexicano. La respuesta es evidente que no entendió porque, repito, lo que ya se señaló, habla de que se limitaría el derecho de información a la ciudadanía, que sería desproporcional para los concesionarios y no ve viabilidad de transmitirles por la volatilidad del tiempo. O sea, no leyó siquiera que planteamos 10 minutos en los tiempos del Estado, lo cual pues obviamente aquí queda evidente que no. Yo lo que le quisiera pedir, presidente, es que las comisiones que están aquí representadas pues le pidieran a la mesa directiva que se haga de manera oficial un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación. No sé si el trámite tiene que votarse, si es el caso, quisiera que se votara, porque esto pues obviamente debe ser una cosa que nos sorprende y que nos moleste, que nos indigne a todos los senadores y senadoras. Ese es el trato y el nivel de atención que se le está haciendo un planteamiento respetuoso. De tal manera que mi solicitud muy puntual es que usted, señor presidente, pudiera poner a consideración de los senadores y senadoras esta solicitud formal de parte de estas comisiones unidas a la mesa directiva para que se le haga un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación y ojalá que nos pueda también dilucidar esta preocupación que yo mantengo de por qué uno tiene acuse de recibo y otro. Mañana en la permanente podría ser un buen, mañana podría ser un buen momento para encontrar. Bueno, lo pongo a consideración para que lo decida el presidente de la mesa. Son dos preguntas, se me aclare por qué uno tiene acuse de recibo y otro no, y el segundo es el planteamiento específico a la mesa directiva. Si se puede mañana, conforme me lo están planteando mis compañeros, pues seguramente podría ser motivo para darle continuidad a un debate que creo que es rico e importante en este tema. Finalmente, el senador Robledo. Muchas gracias. Y solamente para hacer un comentario de verdad muy breve. Mire, el problema de la respuesta de este funcionario Jorge Reséndiz está en un elemento que se ha convertido en una práctica, el famoso copy-paste. ¿Por qué? Porque es la misma respuesta que nos dieron en la discusión de la reforma constitucional. Cuando dice
la inviabilidad de transmitirlas por cadena nacional, dado que la incertidumbre de su duración resultaría en una carga desproporcionada para los concesionarios y permisionarios, obvia decir que en este caso no estábamos solicitando la transmisión de todo el debate, sino de cápsulas específicas de 10 minutos. 10 minutos no parecen una carga desproporcionada para los concesionarios, y además está hablando por los concesionarios antes que por la máxima difusión de este debate, si son solamente esos 10 minutos. Pero sobre todo en el segundo párrafo, donde dice, limitaría el derecho de información de la ciudadanía respecto al resto de los asuntos de interés general para la sociedad. Como usted lo recuerda, senador Penchina, lo que enviamos nosotros en su fracción D decía, se promoverá que las cápsulas informativas sean transmitidas a las 21 horas del día siguiente en que ocurrieron los debates, aun cuando los mismos continúen en desarrollo. Y la respuesta sobre la limitación a los derechos de la información de la ciudadanía respecto al resto de los asuntos de interés general se refiere particularmente a dos asuntos del mayor interés general y al cual estábamos violando el derecho a la información. Uno, se trata del serial, la telenovela Lo que la vida me robó. Eso es lo que pasa a las 9 de la noche en el Canal 2. Y el otro se llama Avenida Brasil. Cuando dice que estamos violando el derecho a la información de la ciudadanía, se refiere no a la totalidad de la duración de estos dos programas, se refiere a 10 minutos en los cuales se hubiera suspendido la programación para hacer una muy breve cápsula y después continuar con este tipo de programación que, según el señor Reséndiz, es un asunto de interés general para la sociedad. Simplemente quiero suscribir que por dignidad y por honor y por nuestra propia investidura como senadores de la República, estamos obligados a exigir una explicación y hacer un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación sobre este tema. Si al señor Reséndiz le gusta la novela Lo que la vida me robó, pues bueno, él podrá quizá grabarla y ver esta cápsula y después seguir con su vida tan tranquilo. Seguramente tendrá mucho más tiempo después de este debate. Senador Rabindranath Salazar. Gracias, presidente. Solamente para agregar algunos elementos que pudiera contener el oficio que mandáramos a la Secretaría de Gobernación. Yo creo que es muy importante el poderles ilustrar acerca de la división de poderes, lo que representa el Senado de la República, a quienes representamos los integrantes de este Senado. Yo creo que no leyeron bien la solicitud, ya que como se ha mencionado aquí, se trata de un copy-paste, la respuesta que nos han dado. Y bueno, muy rápido, que por favor ahora sí, el documento que mandemos sí traiga los sellos de recibido correspondientes. Es cuanto, presidente. ¿Ya? Bueno, en virtud de que ha estado aprobado el citado método, declaramos un receso y se cita para reanudar nuestros trabajos. ¿Me permite una propuesta, presidente? Presidente. Quiero proponerle aquí a las mesas de trabajo que pueda las Comisiones Unidas gestionar, que podamos sesionar en la planta baja, en el salón 5 y 6, dado de que tenemos un problema severo aquí de hacinamiento, veo que a algunos les da mal de altura y que el problema del congestionamiento de los elevadores es un verdadero problema. No hay mesas de trabajo, entonces la solicitud es concreta y yo espero que mañana podamos sesionar en planta baja. Esa es la propuesta. Con gusto, senador, lo veré en el trámite administrativo junto con la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Ríos Peter. Gracias, presidente. Antes de que declare el receso, solamente quisiera preguntarle o aclarar la votación de la solicitud que hoy se queda en pendiente para el día de mañana, ¿es correcto? No, yo planteé que sería… Con mucho gusto lo vemos mañana. Gracias, presidente. Senador Orihuela.
Ok. Solamente decir en atención al planteamiento que sin duda este es el salón más amplio, pero yo tampoco tengo inconveniente. La permanente el día de mañana tiene comisión permanente. En virtud de que está aprobado el citado método, se declara un receso y se cita para mañana a las 10:30 de la mañana, por lo pronto en este mismo lugar. Muchas gracias. Después de una larga discusión, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron en lo general el acuerdo para llevar a cabo el proceso de discusión de los 4 proyectos de dictamen relativos a las 6 iniciativas sobre la legislación secundaria en materia energética. Asimismo, le comento, se desarrolló la discusión en lo particular, ya que los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios presentaron 28 reservas a este acuerdo, las cuales fueron desahogadas una por una y se aprobó una de ellas, y es la que tiene que ver con el desarrollo de las discusiones, en la que señala que al iniciar el análisis y la discusión de cada proyecto de dictamen, los grupos parlamentarios harán uso de la voz en orden ascendente para fijar su posicionamiento respecto al proyecto de dictamen respectivo hasta por 10 minutos y no por 5 minutos como se planteaba anteriormente. Cabe señalar que esta reunión de trabajo inició minutos después de las 11 horas de este 10 de junio, tuvo recesos para llegar a acuerdo en el proceso de discusión y después de ello, ya siendo minutos después de las 23 horas de este 10 de junio, se aprobó en lo general y en lo particular. Acuerdo en el que se plantea el análisis y la discusión de los 4 proyectos de dictámenes dentro del periodo comprendido del 10 de junio al 23 de junio. Y una vez concluido este análisis, esta discusión de los 4 proyectos de dictamen por los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, en un plazo no mayor a 48 horas se someterán a votación. El primer proyecto de dictamen que estará siendo discutido, analizado por estas comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, es el que tiene que ver con este proyecto de dictamen relativo a la iniciativa de ley por el que se expide la Ley de Hidrocarburos. Análisis que, como lo hemos escuchado por parte del presidente de la Comisión de Energía, el senador David Penchina, será el día de mañana a las 10:30 de la mañana, donde se llevará a cabo el análisis y discusión de este proyecto de dictamen. Yo lo invito a que esté al pendiente, ya que el canal del Congreso, el canal de la Unión, estará transmitiendo en vivo todas estas discusiones relativas a los 4 proyectos de dictamen relativos a las iniciativas que fueron enviadas por el titular del Ejecutivo Federal en materia energética. Yo lo invito a que nos acompañe, a que esté pendiente y a que le dé seguimiento. Le agradezco que nos haya acompañado. Por mi parte ha sido todo. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.